de equipo. ¡Arriba las Chivas! Se pasan, ¿no? Bien, ¿qué creen que vamos a aprender hoy? ¿A cómo hacer TikTokers para ganar mucho dinero? No, eso no. ¿A cómo falsificar la firma de mi mamá para no venir a clases? No, tampoco. Hoy vamos a aprender maya. ¿Qué? No, teacher, eso es cosa del pasado. English is the future of Yucatán. ¿Qué? ¿Tu touch tiene pan? Pues lávalo. No, maestra, que el inglés es el futuro de Yucatán. ¿Y por qué dices eso? Porque la bebé lo sabe. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado. ¿Y qué sabe? He knows that companies are coming from USA to Yucatán. ¿Que Santa Claus está comiendo panuchos en Yucatán? Pero hace calor. No, maestra, que las empresas están viniendo de Estados Unidos a Yucatán y por eso necesitamos aprender el inglés. Sí, es muy importante, lo sé, pero también es importante no olvidar nuestras raíces. El mayor legado de nuestros ancestros es la lengua maya. Piensen ustedes, ¿qué va a pasar cuando nuestros abuelitos se vayan a Los Ángeles? ¿A Los Ángeles, California, maestra? No, cuando se vayan allá arriba. ¿Quién nos va a enseñar maya? ¿De quiénes vamos a escuchar historias contadas en lengua maya? ¿Ya ven? Por eso es sumamente importante mantener viva esta lengua que es parte de nuestra cultura y nos da identidad. No, pues sí, tiene razón, maestra. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué pasó? Aprendamos las vocales. Son 5 tipos. Esta es la vocal corta y se lee A. Repítanlo. A. Ahora vamos con la larga baja y se lee A. A ver, repítanlo. No, así no. Así parece que tienen sueño. ¿Cómo se lee? Muy bien. Ahora la siguiente es la larga alta y se lee A. Repítanlo. Bien, continuemos con la glotalizada. Esta se lee. Sí, perdón maestro, me dio hipo. Pensé que leías mal la vocal. ¿Cómo serían las demás vocales? A, E, I, O, U. Muy bien, ahora la última es la re articulada y se lee. ¿Cómo que Margarito? ¿No ves que estoy señalando la A? No, maestra. Dije porque recordé que no hice la tarea. Lástima, Margarito. Entonces, ¿cómo se leerán las demás articuladas? Bien, jóvenes. También es importante saber que en el alfabeto maya hay consonantes glotalizadas, y son 5. Conozcamos el primero, que es la letra che glotalizada, y se lee ch, como la palabra cho, que significa ratón, o chubuc, que significa dulce. A ver, intenten formar una oración con estas dos palabras. Yo, maestra. Te escucho, Angelita. El cho se llevó mi diente que se me cayó por comer mucho chubuc. Bueno, Angelita, al menos ya aprendiste 2 palabras nuevas. La siguiente letra es la K glotalizada y se pronuncia como la palabra K, que significa mano. Guay, maestra, a mí no me gusta esta palabra. ¿Por qué, Nicte? Es que recuerdo que mi mamá me lanzó su K en mi cachete hace rato. De seguro lo hiciste porque te portaste mal. Ay, maestra. Continuemos aprendiendo. Ahora, la siguiente es la P glotalizada, que se pronuncia como la palabra putz, que significa aguja. Pero, maestra, no putz significa escaparse. Porque yo escuché que mis tíos decían que mi prima se hizo putz con un muchacho que vende putz. Así es, Itzel. Pero esas son palabras homófonas, es decir, se escuchan igual, pero significan cosas diferentes. Sigamos con la T glotalizada, que se lee como la palabra el, que significa gallo. Maestra, entonces, así le vamos a decir a Abel, que se cree muy él, por estar conquistando a todas las niñas del plantel. Tranquilícense, jóvenes.
Bueno, Juanito, respeta a tus compañeros, no les digas apodos. Aquí en Yucatán solo le decimos purush a los jóvenes regordetes, como tú comprenderás. La última consonante es la TS glotalizada, que se lee como la palabra tzawayat, que significa insecto palo. Maestra, yo quiero dedicarle una palabra a mi compañera Sacil, que lleva la TS glotalizada. Está bien, Ángel, siempre y cuando no le digas tzawayat a tu compañera. No, maestra, es la palabra Hatzut, que significa hermosa como mi compañera Sacil. Sacil, Hatita Hatzutet. Sacil, estás muy hermosa. Oye, Ángel, ¿sabes qué? Mejor hazte corto, o sea, enróllate. Porque aunque me digas palabras bonitas en maya, yo no te voy a hacer caso. Tranquilícense, jóvenes. Es momento de aprender los números, jóvenes. Por lo menos del 0 al 10. El 0 se dice Mishpat o Minam. Como yo, maestra. Miran está aquí. O sea, no tengo dinero. Exacto. El 1 es Kun, el 2 es Ka, el 3 es Osh, el 4 es Kan, el 5 es Ho, el 6 es Wak, el 7 es Wuk, el 8 Washak, el 9 Bolo y el 10 Lahum. Ya ven, no es difícil. Y si quieren contar, pues es necesario los cuantificadores de numerar al frente de los números. Para hacer uso de esto, es necesario saber qué es lo que necesitamos contar. El cuantificador P lo usamos cuando contamos cosas u objetos. Por ejemplo, un pelnok, que significa una ropa. Entonces, maestra, una luna en maya se diría Jumpelum. No, Margarito, luna se dice U. Entonces, una luna se diría Jumpu. Otro cuantificador es el tul, que se usa para seres vivos, humanos y animales. Por ejemplo, si tienes 2 perros de mascota, dices Katulpek. Y para plantas y árboles usamos el cuantificador Kul. Y como la ceiba es uno de los árboles más reconocidos de nuestro Yucatán, entonces decimos Oshkul Yache, para decir 3 árboles de ceiba. ¿Entendieron, jóvenes? Sí, maestra. ¡Qué bien! Ya les voy a marcar la tarea para poner a prueba su conocimiento. ¿Les parece? No, maestra, queremos saber más. Está bien, jóvenes. Maestra, ¿de verdad usted no sabe inglés? You are so crazy if you think that I don't speak English. Estás muy loquita si piensas que no hablo inglés. Esto no significa que yo sea más o menos. Simplemente es abrazar mi cultura para llevarla a la modernidad, en busca de un mejor futuro. Saber maya nunca estará peleado con saber inglés o español. ¿Entendiste, Lupita? Sí, maestra. Entonces, ¿sabe cómo se dice deseo en inglés? Sí, se dice wish. ¿Por qué, Lupita? Entonces, maestra, quiero salir a hacer un deseo. ¿Cómo? No entendí, Lupita. Jaja, maestra, ella quiere decir que quiere salir a wishar. Ah, bueno, yo sé que wishar es orinar en lengua maya. Shen, Lupita, Shen. Pero, maestra, entonces, ¿cómo se dice deseo en maya? Deseo se dice sibol y desear siboltak.